¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para tener el registro de su asistencia. Déjenme ver si puedo ingresar al sistema. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches, jóvenes. Los que recién han ingresado, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Voy a tomar aparte de que ustedes ponen sus apellidos y sus dos nombres, voy a colocar su asistencia directamente allí en el sistema SIGA. Pero algo me dice que voy a tener que borrarlo más adelante. Pero bueno, por el momento voy a usarlo así. Ojalá que no tenga que borrarlo. A ver, Aroca Magallanes. Azuero Chaguay. Marzola Zúñiga. Presente. Cruz Ladines. Presente, profe. Herrera Echerry. Presente. Macías Fajardo. Molina Sesme. Mora Morán. Presente, profe. Romero Parrales. Presente, profesor. Y ese, ya. Salvatierra Reyes. Presente. Sánchez Ricardo. Presente. Sánchez Tubay. Presente. Los Torres. Presente. Vera Manzaba. Villamar Torres. Presente. Zambrano Rodríguez. Presente. Superbuller León. Ya, allí está entrando Molina. Molina César. Ya, entonces los que se me quedaron afuera son Aroca, Azuero. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuando me está diciendo Mara, no pude activar el micrófono. No sé qué pasó. Ya, y Vera Manzaba, ¿no? Y Superbuller. Esos son los que me faltan. Ya, entonces eso queda abierto. Si llegan ahí, ahí les voy colocando la asistencia. Los que son de vespertino, pues me ponen allí en su nombre vespertino. Entonces, para los vespertinos, va a ser importantísimo que no se vayan a olvidar de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, porque es la única evidencia de su asistencia. Si algo llega a pasar, ¿verdad? No tenemos otra manera de comprobar que sí estuvieron en clase.
Ya, déjenme ver dónde nos quedamos. Les comento que hoy día ha sido un día full ocupado. Un montón de cosas que me ha tocado hacer y no avancé ni a la mitad. Así, ni a la mitad avancé. Que mañana tendré que hacer otras cosas. Marcos Aroca está levantando la mano. Sí, profe, que, o sea, sí estaba, pero el internet estaba lento y no pude responder. Déjenme ver. Ya, ahí ya está. Y Ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. buenas noches. Presente, ingeniero, a ver, avanzaba. Ya, ahí está. Hoy día estamos 19 de agosto del 2022. Estamos viernes. Ayer fue jueves. Ya, y estábamos en la ley orgánica de acceso. A ver, déjame ver. Estamos en la ley orgánica de transparencia y de acceso a la información pública. Y nos habíamos quedado en el artículo 7, literal Q. Entonces, vamos para allá. Ya, ahí ya leía sobre Buller, que me dice que ya está por aquí. Entonces, faltaría Macías Fajardo y Azuero Chaguay, los que sí les puedo registrar la asistencia. Ingeniero, la compañera Estefanía sí está. Pero no me ha dicho nada. Presente, ingeniero. Ahí recién me dijo algo. Ya, solo falta Macías Fajardo. Creo que no les he compartido. Ya, entonces estábamos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, ya vimos que es derecho de los ciudadanos tener acceso a la información y que toda información que se genera por parte del Estado debe ser de conocimiento público, ¿no? Y justamente esta ley está realizada de esta manera para evitar la corrupción, ¿no? Entonces, en el artículo 7 estamos viendo todos los aspectos que se deben de dar a conocer a la ciudadanía y nos habíamos quedado en el literal Q, por aquí. Por aquí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, vamos terminando el artículo número 7. El literal Q dice que los organismos de control del Estado adicionalmente van a publicar un texto íntegro de las resoluciones ejecutorias, así como los informes producidos por todas sus jurisdicciones. Es decir, toda información que se genere va a ser pública, ¿no? Dice, el Banco Central adicionalmente publicará los indicadores e información relevante de su competencia a modo
de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general. Es decir, que van a presentar informes e índices de tal manera que todos los podamos entender. Los organismos seccionales informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptasen mediante la publicación de actas de las respectivas sesiones en estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local. Es decir, que los organismos seccionales deberán informar sobre lo que piensan hacer, lo que piensan realizar. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo adicionalmente publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutarias producidas por sus jurisdicciones, ¿no? La información deberá ser publicada organizada por temas, ítem, orden secuencial o cronológico, sin agrupar o generalizar de tal manera que el ciudadano pueda ser informado correctamente sin confusión. Entonces, aquí está la ley, ¿verdad? Esto es lo que debería de ocurrir. En algún tiempo se respetó y era muy importante cumplir estos aspectos de la ley, pero pensaría que hoy en día, como en todo en nuestro país, ya está un poco viciado y a veces la información se presenta de manera parcial o para ser malinterpretada o incompleta, y esta es la manera pues como los políticos tratan de confundir al pueblo, ¿no? Entonces la ley está aquí, la ley es clara, la ley indica que el pueblo debe de conocer, ¿verdad? Si yo como funcionario público voy a gastar un dinero, tengo que informar a la ciudadanía que voy a gastar ese dinero. Si no lo gasté correctamente o si hubo alguna novedad, debo de comunicar a la ciudadanía, ¿no? Esto no se está cumpliendo, o por lo menos mi percepción es que no se está cumpliendo al 100% como debería de cumplirse. Por ejemplo, no sé si ustedes han notado que yo veo a veces en las noticias que a veces hay personas que tienen boletas de detección, y cuando atrapan a estas personas que están involucradas en hechos delictivos, oh sorpresa, tienen un sinnúmero de detenciones y la gente se pregunta, ¿y cómo salió? ¿Y por qué lo dejaron sueltos? ¿No? Entonces, todo este tipo de informaciones debería estar en aspectos públicos. Pienso yo que si la ciudadanía tuviéramos acceso a la información donde se ve que tal juez soltó a tantos delincuentes, entonces nosotros pondríamos la voz de alerta, diríamos, pero ¿por qué están soltando a los delincuentes? Pero este tipo de acciones que, según lo que indica la ley, deben ser de conocimiento público, a veces no nos enteramos, porque no hacen la debida publicidad de la ley. Entonces, esta es una de las situaciones en las cuales pues, no está funcionando al 100% la ley, ¿no? Pero existe y debería de ser cumplida. Dice literal T. No, esta ya la leí. Ya, pasemos ahora al artículo número 8 de la promoción del derecho de acceso a la información pública. Todas las entidades que conforman el sector público, en términos de los artículos 118 de la Constitución de la República y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, implementarán todas sus competencias y posibilidades presupuestarias, programas de difusión y capacitación dirigidos tanto a los servidores públicos como a las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar una mayor y mejor participación ciudadana. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice que se deberá de capacitar a la sociedad, o sea, en especial a la sociedad, para que puedan conocer todos los aspectos de esta ley, que para que puedan conocer sus derechos, ¿no? O sea, en vez de yo no decirle a la ciudadanía que tiene derechos, que es lo que en algunos casos ocurre, yo debo decirle a la ciudadanía, hey, ¿saben que ustedes tienen derecho? ¿Verdad? Y de esta manera hacer que la ciudadanía participe en los procesos y procedimientos estatales con el fin de que sea un ente fiscalizador más, ¿no? Después de todo, toda la plata que está invertida en el Estado es plata de todos los ecuatorianos, ¿sí? Tanto de nuestros recursos naturales, así como de los impuestos que pagamos. Entonces, no es plata de un tercero, es nuestro dinero que sale de nuestro bolsillo. De una u otra forma,
¿verdad? Aunque ustedes no reporten en la SRI, pero cuando ustedes hacen una compra en la tienda, o cuando ustedes pagan un colectivo, o cuando ustedes pagan un IVA, entonces ustedes están aportando a las arcas del Estado. Bien, las universidades y demás instituciones del sistema educativo desarrollarán programas de actividades de conocimiento, difusión y producción de los derechos. Los centros de educación fiscal municipal y en general, todos los que conforman el sistema de educación básica, integrarán en sus currículos contenidos de promoción de los derechos ciudadanos a la información y la comunicación, particularmente los accesos a la información pública, habeas data y amparo, ¿no? Entonces, aquí indica claramente, ahí llegó Ariel Macías, déjenme ponerle la asistencia de una vez, ya quedó la nómina de la noche, quedó completa. Ya, entonces, aquí lo que dice es que las instituciones educativas deben apoyar el proceso de difusión de la información, ¿sí? De tal manera que ustedes como proyectos, si en algún momento se lo proponen, pueden ustedes promover el conocimiento de estas leyes a los ciudadanos, pueden hacerlo como un proyecto comunitario de repente, y es bien visto porque está aquí como un artículo de la ley del Estado, que la información se debe de difundir. Entonces, si ustedes preparan un proyecto de difusión de la información, están soportados, ¿verdad?, por la ley. Porque aquí dice que el sistema educativo deberá desarrollar programas de actividad de conocimiento. Una casa abierta, una feria, puede ser bienvenido para el conocimiento de la información, ¿no? Muy probablemente, si ustedes hacen una encuesta y preguntan a sus familiares si conocen cuáles son sus derechos con respecto a la información, les van a decir pues que ellos no tienen ninguna participación en lo político y que desconocen totalmente qué hacen la gente que está en los cargos públicos, cuando la ley dice que sí deberíamos de conocer. Y es por esta razón pues que nos sorprendemos, por ejemplo, cuando salen las noticias de estas multas de tránsito, que nosotros no teníamos ni idea de cuánto se genera por las multas de tránsito. Entonces eso sería importante conocer, ¿no? Por ejemplo, el número de licencias que se autorizan desde ciertas instituciones. Entonces eso también sería importante conocer, porque con el conocimiento se evita un poco lo que es la corrupción. Por lo tanto la corrupción no es tan sinvergüenza como ocurre hoy en día. Entonces, allí la importancia. Bien, artículo 9, responsabilidad sobre la entrega de información pública. El titular de la entidad o representante legal será responsable y garantizará la atención suficiente y necesaria a la publicidad de la información pública, así como su libertad de acceso, ¿no? Su responsabilidad será recibir, contestar las solicitudes de acceso a información en el plazo perentorio de 10 días, mismo que puede prorrogarse por 5 días más por causas debidamente justificadas e informadas al peticionario. Entonces, todos los directores de las instituciones públicas son los responsables de hacer cumplir esta ley. Si usted, por ejemplo, va, qué sé yo, usted va a la empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces usted, si no le dan información de por qué le están cobrando de más o en qué se basan sus cobros, usted podría dirigir un oficio, ¿verdad?, al director de la empresa eléctrica para que le responda. ¿Sí? Uno diría, pero ¿y ese señor es tan ocupado? Y ese señor nunca va a responder. Aquí el artículo 9 dice que ese señor es el responsable de responder las solicitudes, ¿verdad?, que tienen que ver con respecto al requerimiento de información pública. ¿Sí? Ahora, no se lo va a hacer de la noche a la mañana. La ley le da 10 días para contestar su solicitud y él podría decirle, ¿sabes qué? Lo tuyo está difícil, dame 5 días más porque resulta que la información está respaldada en un disco duro y tenemos problemas para recuperar. Entonces, en total hay 15 días para responder su petición de solicitud de información, ¿no? Sí, cosa que aquí es muy bonito, pero en la práctica podría no llegar a ser.
Ahora, si no le entregan en 15 días, usted puede tomar acciones legales. O sea, no es que el tema queda así muerto, sino que usted puede hacer una gestión legal para hacer respetar sus derechos. Artículo 10. Custodia de la información. Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás gente señaladas en el artículo 1 de la presente ley, crear, mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que en ningún caso se justifica la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de información, documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio del acceso a la información pública, peor aún su destrucción. Este artículo número 10 también es interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, al ser estudiantes de carrera de desarrollo de software, muy probablemente van a terminar en instituciones públicas y muy probablemente van a terminar administrando o custodiando información pública. ¿Sí? Entonces, el artículo 10 dicen que ustedes, si llegan a esos puestos, van a ser los responsables de mantener la información pública que facilite su libre publicidad. ¿Sí? Entonces, ustedes son responsables, ¿no? Aquí estoy un artículo que los ataca directamente. Ahora, ¿qué dice aquí? Que si ustedes tienen que aplicar toda la tecnología existente necesaria para garantizar la disponibilidad de esta información. Es decir, que si usted llega a una entidad pública y de repente usted, no sé, se le cae el disco duro al suelo y usted dice, oh, ¿saben qué? Se me dañó la información de todos los ecuatorianos. ¿Sí? Ya no fue mi culpa, se me cayó de las manos. ¿No? Entonces, no puede usted decir esa excusa. No, porque parte de su responsabilidad es tomar las medidas necesarias para que eso no ocurra. Por lo tanto, si usted llega a una institución pública, por lo menos lo que yo haría sería, primero que nada, tomar inventario de todo lo que hay. ¿Sí? Siempre que ustedes lleguen a un lugar, tomen inventario de todo lo que hay, tanto físico como de manera lógica. ¿Qué programas hay? ¿Qué licencias tienen? ¿Cuántas máquinas tienen? ¿Qué sistemas operativos tienen? ¿Qué versiones de sistemas operativos tienen? Y todo eso para que ustedes tengan un punto inicial en el que puedan pasarse para decir, bueno, de este punto para adelante son problemas míos, de este punto para atrás son problemas que me dejaron los antecesores. ¿Sí? Y lo segundo que haría, o lo que haría de manera paralela, es sacar respaldo de la información. ¿Sí? Jamás de los jamases ustedes lleguen a borrar información, ¿no? A veces uno se llena de basura, porque esa es la palabra, a veces uno se llena de basura porque está respaldando un poco de carpetas que uno no entiende qué información tiene allí, pero uno la tiene que respaldar por si acaso, ¿no? Y a veces ocurre que llega el día en que ese por si acaso le salva la campana, ¿no? A veces llega el colaborador y dice, miren, ahí había una carpeta que tenía toda la información de los 30 años de historia de la institución. Y usted estuvo a punto de hacerle delete, pero sus buenas prácticas de desarrollador dijeron, voy a sacar respaldo, ¿verdad? Por si acaso. Y entonces ese respaldo le salvó la campana. Entonces siempre saquen respaldo, contraten servicios de respaldo, no lleguen y que les digan, oye, es que no te puedo comprar el aparato de respaldo porque es muy caro, no te puedo comprar el disco duro de respaldo porque es muy caro, no te puedo pagar el servicio en la nube porque es muy caro. No, ustedes tienen que curarse en sano, tienen que decir, tenemos que sacar respaldo porque la ley dice que tenemos que utilizar los mecanismos técnicos necesarios para sacar respaldo de la información, ¿verdad? Y si no le quieren sacar respaldo, usted todavía tiene dos opciones. La más saludable sería, bueno, muchas gracias por el cargo, pero no hay las garantías suficientes para ejercer mi trabajo. Así que, esto es lo que encontré, lo dejo igualito, me voy, chao, muchas gracias. Entonces, esa es la opción número 1, ¿no? Y la opción número 2 es exigir que les cumplan con todos los aspectos técnicos necesarios para que ustedes puedan ejercer su trabajo, ¿no? Generalmente, antes de irse, usted debería tratar de hablar con el superior de su superior para que conozca la situación, para que tome cartas en el asunto.
Lo que usted no podría hacer es quedarse sin decir nada y trabajar sin normas que garanticen la seguridad de información, porque aquí el artículo dice que usted es responsable y que si usted es responsable y acepta esa responsabilidad, no tiene excusa. No puede decir, es que no había plata para el respaldo, es que como no habían discos duros nuevos, tuvimos que utilizar un disco duro viejo, ¿verdad? Entonces, nada de esas cosas usted puede aplicar, ¿no? Y peor aún, que usted diga, es que a mí nadie me dijo que esta información era los 20 años de la historia de la institución, así que la borré, porque necesitaba espacio para comprar, para copiar una película. Entonces, eso peor aún, ¿no? Generalmente, la recomendación mía sería, no destruyan nada si no saben qué es, ¿verdad? Incluso para destruir pidan autorización. Bueno, eso dice el artículo número 10. Entonces, también dice, quienes administren, manejen, archiven o conserven información pública serán personalmente responsables y solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información o documentación. Es decir, que ustedes, como funcionarios públicos, custodios de la información, ¿verdad? Tienen la misma responsabilidad solidaria con el director de la organización, ¿verdad? En el caso que algo suceda. ¿Sí? Entonces, trabajar en instituciones públicas representa también responsabilidad y en este caso ustedes son corresponsables de cualquier problema que pueda existir por la falta de la información o por la falta de acceso a la información. Las consecuencias podrían ser civiles, administrativas o penales, que pueden dar lugar a acciones por sus acciones o por sus omisiones en la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la documentación o información pública, ¿no? Entonces, la información pública también, ustedes como custodios de información pública, si es que algún día llegan a ese puesto, no pueden ocultar la información como hacen así algunos políticos, digamos, sinvergüenzas. Alteración, algunos también alteran la información para que parezca que las cifras están bonitas, ¿verdad? Pérdida o desmembración, algunos pueden hacer perder la información o pueden alterarla o dejarla incompleta, ¿verdad? Entonces todo esto es de vital importancia. No sé si ustedes recuerdan que en el penúltimo paro que hubo, se metieron en Quito a una oficina donde se manejaban algunos casos y que los atacantes fueron directamente a computadoras a destruir los discos duros para borrar evidencias con respecto a esos casos, ¿no? Entonces el funcionario que estaba allí, y miren que este es un incidente muy difícil de prever, el funcionario que estaba allí dijo que, bueno, está bien, nos destruyeron las máquinas, pero nosotros tenemos respaldada la información, ¿verdad? Esta información delicada en otros medios y las podemos recuperar, ¿no? Entonces él dijo, bueno, me destruiste el edificio, me destruiste la computadora, pero no pasa nada, yo tengo un respaldo. Así que de nada sirvió toda esa trama. Ahora, hay que ver si es que es verdad, porque hasta ahí nomás dieron la noticia, no dijeron que realmente se perdió. ¿Sí? A veces ese tipo de información que debería de conocer el pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Las oculta. Entonces, la mayoría de los políticos o funcionarios que están en altos cargos públicos juegan con esto de aquí, donde ocultan, transforman, le cambian el nombre, ¿verdad? Para que la ciudadanía no entienda y se confunda y crea que todo está bien. Pero eso no es lo que la ley pide. La ley pide que se diga la verdad. Duélale a quien le duela. Ya, los documentos originales deben de permanecer en las dependencias a las que pertenezcan hasta que sean transferidas a los archivos generales o archivos nacionales. Entonces, cada institución maneja su propia información pública. El tiempo de conservación de los documentos públicos lo determina la ley del Sistema de Archivos Nacional y disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial. No sé cuál es el tiempo que deben de permanecer los documentos. Pensaría que los documentos deberían de ser ilimitados, ¿verdad? Porque son documentos públicos que tienen que constar allí para la historia. Lo que sí ha cambiado es que ahora se pueden hacer digitales, ¿no? Para que no ocupen tanto espacio. Entonces hay un tiempo para tenerlos digitales. Ya, si alguno de ustedes puede investigar, pues puede considerarse participación en clase
¿verdad? Que nos aclaren esta duda de cuánto determina la ley que se debe conservar los documentos públicos. Ya, ahí me salió el mensajito que nos quedan 10 minutos. Aprovecho yo siempre esa pausa para copiar las asistencias que me dejaron ahí en el chat. Y si se llega a cerrar la comunicación, ya saben, nos conectamos inmediatamente en la siguiente sesión. Entonces, ya copié su asistencia. Entonces, ahora sí, ya se puede cerrar nomás la pantalla porque ya están respaldados los datos. Dice, los documentos de una institución que desapareciese pasarán bajo los inventarios del Archivo Nacional y en caso de función interinstitucional será responsable de aquello la otra entidad, ¿no? Entonces, si una institución desaparece, a veces desaparecen por ley o por decretos, las instituciones desaparecen, pero sus documentos que demuestran todo lo que realizaron mientras estuvo vigente deben de ser archivados, ¿verdad? O deben de pasar a la nueva entidad que coge su función. Y por ejemplo, aquí en el instituto, no recuerdo cuál era la otra institución, pero había un instituto que estuvo laborando en Daudi y ese instituto ya fue cerrado, ¿verdad? Y entonces, como el instituto fue cerrado, la documentación de la gestión que había hecho ese instituto pasó bajo la custodia de nuestro instituto. Entonces, nuestro instituto mantenía esa información, esos archivos. Luego, esta información fue solicitada por el ente superior, que en este caso es el CNSIC. Entonces, todos esos documentos se inventariaron, se chequearon y se entregaron a la institución, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo como una institución que desaparece es absorbida por la nueva institución. Artículo 11. Vigilancia y promoción de la ley. Sin perjuicio del derecho de que las leyes asignan a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que confiere su propia legislación, corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y las garantías establecidas en esta ley y tendrá las siguientes atribuciones. Es decir, que si ustedes, y ahí viene el punto donde yo les decía, si ustedes se sienten desamparados porque resulta que usted le está pidiendo al gerente del Banco Central, usted le está pidiendo que le dé información sobre, qué sé yo, las tasas de interés del mercado, y el gerente del Banco Central le dice que usted es un ciudadano promedio que cómo se atreve a dirigirse a él que está tan ocupado. Entonces usted puede ir a la Defensoría del Pueblo y decir, mire, el director del Banco Central no me quiso tomar en cuenta porque dice que yo soy un ciudadano del pueblo, que no tengo derechos, entonces vengo a que se cumplan mis derechos. La Defensoría del Pueblo, siendo también una institución del Estado, ¿verdad? Tiene como función principal por representarlo, ¿no? Porque usted siendo un fulano, muy probablemente pues nadie le tome mucha consideración de su queja, pero si viene otra organización como la Defensoría del Pueblo y dice, mira, a ver, repíteme a mí lo que le dijiste a fulano. Entonces el gerente le va a decir, no, es que es una malinterpretación, se malinterpretó. Yo lo que dije es que en ese momento ya estaba ocupado porque tuve una emergencia familiar, pero yo le encargué al segundo que le atienda al señor. Ya, de hecho su información ya está lista, señor, no se preocupe, usted es un ciudadano que tiene todos los derechos, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Cuando una organización, ¿verdad?, grande se enfrenta a otra organización grande, ¿no? Entonces, entre organizaciones se respetan, ¿verdad? Entonces usted como ciudadano pues puede ser amparado por la Defensoría del Pueblo para que se hagan cumplir sus derechos. Bien, ¿cuáles son las atribuciones de la Defensoría del Pueblo? Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Es decir, si no le permiten hacer la información pública, viene la Defensoría del Pueblo y hace que se cumpla. Vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señaladas en el artículo 1 de la presente ley.
Es decir, que la Defensoría del Pueblo va a ser la entidad vigiladora de que esto se cumpla, ¿no? Probablemente la Defensoría del Pueblo está un poco debilitada porque no se ha visto mucho que se haga cumplir esto, ¿no? Esto se tiene que hacer cumplir de oficio y en algunos casos hemos visto que no se cumple. Hay instituciones que tratan de cumplir la ley y que tratan de estar al día con esto, y hay otras instituciones en que no pueden porque tienen muchos déficits y problemas y se les hace complicado cumplir esto de aquí, y hay otras instituciones que pueden, pero no les interesa porque no les conviene, ¿no? Entonces hay que, la mayoría creo que está tal vez en la segunda, ¿verdad? O en la tercera, pero hay que tratar de que se cumpla la ley. C. Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que en esta materia dispone el Sistema Nacional de Archivos, es decir, que se cumplan, ¿verdad?, los requerimientos técnicos para que la información sea precautelar. Dice, precautelar que la calidad de la información que difunden las instituciones del sector público contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta ley. Es decir, algunos, y esto es que les decía que algunas instituciones no están interesadas en que el público conozca lo que ocurre, entonces dicen, bueno, ahí está mi informe, sí, hicimos tantos oficios, hicimos, por ejemplo, la página de la judicatura, cuando sube los oficios, dice, se subió un oficio el día tal, se informó del oficio a la persona tal, ¿sí? Pero no hay un detalle de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces ahí la difusión de la información está como escueta, ¿no? No se está cumpliendo al 100% lo que se desea. Elaborar anualmente un informe consolidado nacional de evaluación sobre la base de la información pública en los portales de las páginas web, así como en todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas de derecho público o privado sujetas a esta ley. Es decir, que que anualmente, ¿verdad?, todas las instituciones tienen que generar un informe, ¿verdad?, donde en este informe pues indican que se ha cumplido el derecho de acceso a la información pública. F. Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural o jurídica por iniciativa propia acciones judiciales de acceso a la información pública cuando ésta ha sido negada, ¿no? Entonces, artículo 11, literal F, es el literal que los ampara a ustedes, ¿verdad?, para que la Defensoría del Pueblo los acompañe en el proceso el proceso judicial de reclamar por la denegación de la información. G. Informar al Congreso Nacional de forma semestral el listado de índice de toda la información clasificada como reservada. Ya, existe información, ¿verdad? Yo diría que gran parte de la información debe ser de conocimiento público, porque, por ejemplo, yo no pienso que exista algún misterio en decir cuánto se recauda por planillas eléctricas, cuánto se recauda por agua, o que no existe ningún misterio de decir, bueno, cuánto cuesta una carretera, ¿verdad?, cuánto cuesta una obra. Entonces, pienso yo que eso no tiene nada importante. Pero hay ciertas informaciones, como por ejemplo, información que tiene que ver con seguridad nacional, o información que tiene que ver con la Policía Nacional, o información que tiene que ver con la seguridad territorial, que no deben de ser expuestas porque exponer este tipo de información sería favorecer a los enemigos del Estado a que tengan información que puedan utilizar en la contra del Estado. Entonces, esta información se clasifica como información reservada y no debe de ser publicitada. Sin embargo, lo que nos dice el artículo G es que a pesar de que no se conoce esta información, sí se debe de indicar al Congreso Nacional, que es otro órgano de control, ¿verdad?, de cuánta información clasificada como reservada existe.